¿Cuándo le diste la vuelta al racismo? Estaba saliendo de mi comunidad cerrada cuando esta señora saltó de la acera directamente frente a mi auto. Estaba gritando y agitando los brazos como si estuviera dirigiendo el tráfico aéreo. Frené bruscamente y el café se derramó por todas partes. Se acercó corriendo a mi ventana exigiendo saber si yo vivía ahí. Su cara estaba roja y escupía mientras gritaba sobre haberme visto conducir por su vecindario. Su esposo corrió hacia nosotros, luciendo mortificado en sus pantalones cargo y camisa polo. «Karen, por favor», dijo, agarrándola del codo. «Este es nuestro vecino de la Casa Azul». Ella se lo quitó de encima y exigió mi licencia de conducir como si fuera la seguridad del vecindario. Sus pantuflas con pompones hacían que su acto de autoridad fuera aún más ridículo. En lugar de enojarme, simplemente comencé a reírme. «¿Sabes qué? Ven a tomar tragos esta tarde. Conozcámonos mejor como vecinos». La mandíbula del esposo se desplomó. «Eso es muy amable de tu parte». Karen siguió balbuceando sobre documentación, mientras su esposo se la llevaba arrastrando, disculpándose. Conduje a casa pegajoso con café, pero extrañamente divertido por todo el asunto. 4 horas después, caminé a su casa llevando vino tinto y blanco. Mitchell abrió luciendo sorprendido de que realmente hubiera venido. Detrás de él, Karen gritó: «¡Absolutamente no!», desde su sala de estar. La cara de Mitchell se puso carmesí mientras se quedó parado en el umbral haciendo ese baile incómodo. «Lo siento mucho. Ella no se siente sociable, pero tal vez podría pasar por tu casa en 1 hora». Me encogí de hombros y caminé a casa. Claro, como era de esperarse, 1 hora después, Mitchell tocó la puerta llevando un six-pack. Nos sentamos en mi porche y él prácticamente se desplomó en una silla. Realmente lamento lo de esta mañana. Karen ha estado empeorando últimamente. Vigila la página de Facebook del vecindario como si fuera su trabajo. Abrimos cervezas y hablamos. Mitchell era ingeniero de software que trabajaba desde casa y parecía desesperado por una conversación normal. Descubrimos que ambos amábamos la cerveza artesanal y odiábamos las reglas de la HOA. Después de su tercera cerveza, admitió que Karen había llamado a la policía sobre otros 3 vecinos solo este mes. Sigo diciéndole que nos van a demandar, pero ella piensa que está protegiendo los valores de las propiedades, dijo miserablemente. Pedimos pizza y nos mudamos adentro para ver el juego. Mitchell se relajó por primera vez en todo el día. Siguió agradeciéndome por ser comprensivo y no presentar una queja sobre el incidente de la mañana. ¿Sabes qué es lo loco?, dijo Mitchell durante el medio tiempo. En 23 años de matrimonio, esta es la primera vez que simplemente paso el rato con un amigo sin pedir permiso. Nos estábamos riendo sobre la última regla ridícula de la HOA sobre la altura del césped cuando el teléfono de Mitchell comenzó a vibrar. Lo ignoró. Luego sonó y sonó y sonó. «Tal vez deberías contestar», sugerí. Mitchell negó con la cabeza. «Probablemente esté llamando para exigir que regrese a casa. Por una vez, voy a disfrutar mi noche». Su teléfono finalmente se detuvo. Chocamos los 5 y abrimos otra cerveza. El tercer cuarto apenas había comenzado cuando noté algo extraño. Un auto había pasado por mi casa 3 veces. Luego otro. Se movían lentamente como si estuvieran buscando direcciones. «Oye, Mitchell, ¿Karen sabe el número exacto de mi casa?» «No». «¿Por qué?» Fue entonces cuando escuchamos las sirenas. No solo 1 o 2, sino lo que parecía cada patrulla del condado. El ruido se hizo más y más fuerte hasta que las luces rojas y azules parpadeaban por cada ventana. Me asomé por las persianas y se me heló la sangre. Múltiples patrullas habían rodeado mi casa. Los oficiales estaban tomando posiciones detrás de sus vehículos con armas desenfundadas. Más autos siguieron llegando. Podía ver oficiales moviéndose por mi patio trasero. Tenían toda la propiedad rodeada. «Oh, Dios mío», susurró Mitchell mirando por otra ventana. «¿Qué les dijo?» En mi entrada, podía ver a Karen hablando animadamente con lo que parecía un capitán de policía. Gesticulaba salvajemente hacia mi casa y podía ver su boca formando palabras que parecían peligroso y rehén. Incluso desde aquí, sus pantuflas con pompones se veían ridículas contra la gravedad de lo que estaba sucediendo. Un megáfono crujió. «Esta es la policía. Tenemos la casa completamente rodeada. Sabemos que están ahí adentro». Mitchell y yo nos miramos con terror. Lo que sea que Karen les hubiera dicho, claramente era más que solo «mi esposo está viendo fútbol». Las posiciones tácticas que los oficiales estaban tomando sugerían que pensaban que algo serio estaba sucediendo adentro. «¿Debería salir?», preguntó Mitchell con la cara pálida. «Espera», dije, «déjame pensar».
Si les dijo que estás en peligro y sales bien, sabrán que mintió. Pero si piensan que soy peligroso, el megáfono crujió de nuevo. Tienes 30 segundos para responder antes de que escalemos. Libera al rehén inmediatamente. Rehén. Les había dicho que Mitchell era un rehén. Mis manos comenzaron a temblar cuando me di cuenta de lo malo que esto podía ponerse. Un movimiento en falso. Y esto podría terminar conmigo muerto en el piso de mi propia sala. Mitchell alcanzó la manija de la puerta, pero agarré su brazo. Afuera, podía escuchar más sirenas acercándose. Lo que pasara después pasaría rápido. Por la ventana, vi a un oficial con equipo SWAT llegando a la escena. El megáfono contó hacia atrás. 20 segundos. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Mitchell me miró con pánico en los ojos mientras ambos nos dimos cuenta de que Karen finalmente podría haber ido demasiado lejos. 10 segundos. La cuenta regresiva llegó a 0 y agarré el brazo de Mitchell fuerte, tirando de nosotros dos detrás de mi sofá, justo cuando la voz del megáfono rugió que iban a entrar. La puerta principal explotó hacia adentro con un crack que hizo sonar mis oídos, madera astillándose por todas partes mientras los oficiales se derramaron como agua rompiendo una presa. Puntos láser rojos barrieron mis paredes y techo, mientras las botas tronaron en mis pisos de madera dura. Más oficiales entrando por lo que solía ser el marco de mi puerta. Estaban gritando órdenes todas a la vez, diciéndonos que mostráramos las manos, que nos tiráramos al suelo, que no nos moviéramos, todo mezclándose en esta pared de ruido que hacía imposible pensar. Mitchell y yo golpeamos el piso boca abajo, brazos extendidos mientras los cañones de rifle nos apuntaban desde todas las direcciones. Mi mejilla presionada contra la madera fría, y podía ver pelusas de polvo bajo mi centro de entretenimiento que había perdido al limpiar. Una cosa tan estúpida de notar mientras los policías me tenían bajo la mira. Más botas siguieron llegando, oficiales gritando «despejado», mientras barrían mi cocina, mi pasillo, revisando cada closet y habitación como si esperaran encontrar cuerpos o bombas. La rodilla de alguien se presionó en mi espalda mientras las manos me palparon buscando armas, sacando mi teléfono y billetera de mis bolsillos antes de atar mis muñecas detrás de mí con bridas tan apretadas que el plástico se clavó en mi piel. Mitchell gruñó a mi lado mientras le hacían lo mismo. Ambos tirados allí como criminales, mientras mi casa fue destrozada por lo que parecía la mitad de la fuerza policial. Logré girar mi cabeza lo suficiente para decirle al oficial que se arrodillaba sobre mí que yo era el propietario y que esto era un gran error, pero solo dijo que estaban siguiendo el protocolo para una situación de rehenes reportada y que me quedara quieto. Después de lo que se sintió como una eternidad, pero probablemente fueron 10 minutos, finalmente nos dejaron sentarnos contra la pared, aunque nos mantuvieron a unos 6 pies de distancia con un oficial parado entre nosotros. El oficial a cargo agarró su radio y reportó que la escena estaba segura con 2 hombres bajo custodia y no se encontraron armas, lo que me hizo querer reír porque la cosa más peligrosa en mi casa probablemente era la leche vencida en mi refrigerador. Por la ventana de mi sala, podía ver a Karen en mi entrada hablando con alguien que parecía el capitán de policía, sus brazos agitándose como si estuviera dirigiendo una orquesta, mientras esas estúpidas pantuflas con pompones rebotaban con cada gesto. Incluso desde adentro, podía ver su boca formando palabras y parecía que seguía diciendo «peligroso» y «amenazado» una y otra vez mientras señalaba mi casa. Una mujer de civil se agachó por mi marco de puerta roto y se presentó como negociadora de crisis, acuclillándose frente a mí con esta expresión cuidadosa, como si pudiera explotar en cualquier momento. Comenzó a hacerme preguntas gentiles sobre qué había pasado esa noche. Entonces expliqué sobre el incidente de la mañana con Karen saltando frente a mi auto, cómo los había invitado a tomar tragos para suavizar las cosas, y cómo Mitchell había venido a ver el juego en su lugar. Al otro lado de la habitación, podía escuchar a Mitchell contándole a otro oficial su versión, su voz temblando mientras explicaba que su esposa había estado llamando a la policía sobre vecinos mucho últimamente, 3 veces solo este mes, y el oficial tomando notas se veía más y más dudoso con cada palabra. La negociadora pidió ver mi teléfono para verificar nuestra cronología. Entonces el oficial que lo había tomado se lo entregó, y ella se desplazó por mis textos con Mitchell sobre ver el juego,
Luego caminó para verificar que mi TV estaba realmente en el canal de deportes que habíamos dicho. Tomó fotos de la caja de pizza en mi mesa de café y las botellas de cerveza alineadas en la mesa lateral, documentando todo mientras más oficiales pisotearon mi casa, tomando fotos y notas. Después de aproximadamente una hora de esto, 2 oficiales trajeron a Karen adentro para dar su declaración, pero la llevaron directamente a mi comedor mientras nos movían a Mitchell y a mí a dormitorios separados para que no pudiéramos escucharnos entre nosotros o a ella. Me senté en mi cama con las muñecas aún atadas con bridas, mirando por la ventana de mi dormitorio mientras más patrullas seguían llegando, como si esto fuera el crimen del siglo en lugar de una vecina loca inventando cosas. El oficial que me custodiaba siguió revisando su reloj y negando con la cabeza, y lo escuché murmurar algo sobre horas extra y reportes falsos, cuando su radio crujió con actualizaciones. Por mi puerta cerrada, podía escuchar voces apagadas, el tono agudo de Karen cortando incluso cuando no podía distinguir las palabras. Luego largos silencios, luego más habla. Finalmente, el capitán de policía mismo entró a mi habitación llevando una tableta y sacó grabaciones de seguridad de la puerta del vecindario que mostraban a Mitchell caminando por mi entrada exactamente a la hora que habíamos dicho, llevando su six-pack y luciendo relajado, no como alguien siendo retenido contra su voluntad. La marca de tiempo en las grabaciones coincidía perfectamente con nuestra historia, mostrando que Mitchell había estado aquí por horas antes de que Karen llamara, afirmando que él estaba en peligro. La cara del capitán se endureció con cada cuadro que revisó y llamó a alguien por su radio para traer a la mujer que había hecho el reporte a la sala inmediatamente. 2 oficiales llevaron a Karen a mi sala y ella seguía hablando sin parar sobre cómo había visto actividad sospechosa y sabía que algo malo estaba pasando. El capitán se quedó parado allí con los brazos cruzados, mientras Karen siguió señalándome y diciendo que había estado vigilando mi casa por meses porque sabía que yo no estaba tramando nada bueno. Mitchell salió del otro dormitorio con su guardia y su cara se puso blanca cuando vio a su esposa parada allí en sus pantuflas con pompones, aún tratando de convencer a todos de que tenía razón. Un oficial cerca del capitán se inclinó y le dijo que habían registrado toda la casa y no encontraron nada. No armas, no drogas, no evidencia de ningún crimen en absoluto. La mandíbula del capitán se tensó y miró fijamente a Karen, quien seguía divagando sobre cómo había escuchado gritos y sabía que Mitchell estaba en peligro. Siguió insistiendo en que había hecho lo correcto y que deberían agradecerle por ser vigilantes sobre la seguridad del vecindario. La negociadora llevó al capitán a un lado y tuvieron una conversación rápida mientras miraban sus notas y negaban con la cabeza. Mitchell se quedó parado allí frotándose las muñecas donde habían estado las bridas, y podía ver marcas rojas alrededor de ellas por lo apretadas que habían estado. Mi sala estaba completamente destrozada con cojines del sofá tirados por todas partes, libros esparcidos en el piso y mi mueble de TV separado de la pared donde habían revisado detrás de él. Los marcos de fotos estaban boca abajo en la mesa de café, y los cajones de mi cocina estaban todos abiertos de su búsqueda. El capitán regresó y nos dijo que estaban quitando las restricciones, pero no podíamos irnos mientras terminaban su investigación. Un oficial cortó las bridas de mis muñecas y la sangre regresó a mis manos, haciéndolas hormiguear y arder. Mis muñecas estaban en carne viva y tenían líneas rojas profundas donde el plástico se había clavado en mi piel durante las últimas 2 horas. La negociadora regresó después de hablar con Karen en otra habitación por 20 minutos y nos dijo que Karen había admitido que podría haber exagerado algunos detalles porque estaba preocupada por la seguridad de su esposo. Explicó que Karen afirmó que escuchó gritos de mi casa, lo que los oficiales supusieron probablemente eran solo nosotros vitoreando durante el juego. Karen también dijo que vio a Mitchell luciendo angustiado por la ventana, lo que probablemente era él emocionándose por un touchdown o algo así. La negociadora siguió disculpándose y diciendo que tenían que tomar cada reporte en serio, pero estaba quedando claro que esto era una falsa alarma. Mitchell comenzó a temblar cuando escuchó lo que Karen les había dicho, y las lágrimas corrieron por su cara. Siguió diciendo que lo sentía una y otra vez y que no podía creer que ella nos hubiera hecho esto. Los oficiales tomaron fotos de nuestras muñecas y documentaron las lesiones de cuando nos habían tacleado al suelo y atado con bridas. Mitchell tenía un moretón formándose en su mejilla de donde su cara había golpeado el piso
y mi hombro me estaba matando por cómo habían torcido mi brazo detrás de mi espalda. Más oficiales siguieron yendo y viniendo, llenando papeleo y tomando declaraciones de todos, incluyendo los vecinos que habían salido a mirar. Eran casi las 2:00 de la mañana cuando el capitán finalmente dijo que éramos libres de irnos, pero necesitaríamos venir a la estación al día siguiente para declaraciones oficiales. Se disculpó personalmente por la respuesta y explicó que tenían que tratar cada reporte de rehenes como real hasta que se probara lo contrario. Mitchell preguntó si podía quedarse en mi casa porque no podía enfrentar ir a casa con Karen ahora. Nos sentamos en mi sala destruida, rodeados del desastre que la policía había hecho, y ninguno de nosotros pudo dormir. Mis manos seguían temblando y cada vez que cerraba los ojos, veía esos rifles apuntados a mi cara. Mitchell siguió paseándose y disculpándose y diciendo que debería haber contestado su teléfono cuando Karen llamó antes. Tratamos de ver TV, pero no pudimos concentrarnos en nada y solo nos sentamos allí en silencio la mayor parte de la noche. Alrededor de las 5:00 de la mañana, Mitchell finalmente se desmayó en el sofá y yo me quedé dormido en mi silla. Mi teléfono comenzó a vibrar como loco alrededor de las 7 y cuando lo revisé, el grupo de Facebook del vecindario había explotado completamente. Alguien había publicado un video de todas las patrullas y vehículos SWAT rodeando mi casa, y todos se estaban volviendo locos tratando de averiguar qué había pasado. La gente decía que era una redada de drogas. Otros pensaron que estaba relacionado con terrorismo, y una persona afirmó que escuchó que era un asesinato. Los comentarios siguieron llegando con todos compartiendo lo que supuestamente vieron o escucharon e inventando historias cada vez más salvajes. Luego, Karen publicó este mensaje vago sobre cómo solo estaba tratando de mantener nuestro vecindario seguro de individuos peligrosos que podrían amenazar nuestros valores de propiedad y forma de vida. No mencionó nombres, pero era obvio que estaba hablando de mí y tratando de hacerse ver como algún tipo de heroína. Mitchell se despertó y le mostré la publicación en su teléfono, y su cara pasó de pálida a roja brillante de ira. Comenzó a escribir una respuesta, pero luego la borró y tiró su teléfono en el sofá, diciendo que no valía la pena. Nos vestimos y condujimos a la estación de policía donde nos hicieron esperar 1 hora antes de llevarnos a habitaciones separadas para nuestras declaraciones. El detective que me entrevistó parecía amable y siguió negando con la cabeza mientras le contaba toda la historia desde el principio. Mencionó que este no era el primer reporte falso que habían recibido recientemente y que la gente se estaba volviendo demasiado paranoica estos días. Pasé 3 horas repasando cada detalle, mientras él lo escribía todo, y me hizo firmar múltiples formularios. Mitchell estaba en otra habitación contando su lado, y cuando nos encontramos después, se veía agotado. Me dijo que había explicado al detective sobre el patrón de Karen de llamar al 911 sobre vecinos y les dio fechas e incidentes específicos. El detective había sacado todos esos reportes en su computadora y encontró 3 llamadas solo de este mes, más varios más que se remontaban al año pasado. Cada vez Karen había afirmado que algo serio estaba pasando, pero cuando la policía aparecía, no era nada. Solo niños jugando demasiado fuerte, o alguien estacionándose frente a su casa, o un camión de entrega que no reconocía. El detective nos acompañó afuera y nos dijo que nos mantuviéramos disponibles para preguntas de seguimiento si fuera necesario. Mitchell y yo nos sentamos en mi auto en el estacionamiento por unos minutos, solo mirando adelante, sin decir nada. Se veía completamente agotado y siguió frotándose la cara con ambas manos. Lo dejé en su hotel y conduje directamente a la oficina de abogados que mi vecino había recomendado hace unos meses cuando tuve ese problema con el contratista. La abogada era una mujer de unos 50 años que escuchó toda mi historia mientras tomaba notas en una libreta amarilla. Siguió negando con la cabeza y cuando terminé, puso su bolígrafo y se reclinó en su silla. Explicó que lo que Karen hizo en realidad eran varios crímenes diferentes enrollados en una situación realmente peligrosa. Hacer un reporte policial falso era lo obvio, pero dijo que la manera en que Karen lo hizo al afirmar que había una situación de rehenes podría ser acusada como intento de asesinato por policía, ya que sabía que la policía armada respondería. Sacó más papeles y comenzó a enumerar todas las maneras en que podría ir tras Karen en la corte civil también. Estaba el daño a mi puerta principal de cuando la policía la derribó. Además, mis muñecas seguían moradas de las bridas, y dijo que el trauma emocional de tener armas apuntadas hacia mí en mi propia casa
Valía dinero serio. También mencionó las publicaciones de Facebook de Karen y dijo que esas contaban como difamación, ya que estaba esparciendo mentiras sobre mí, siendo peligroso a todo el vecindario. Pasamos 2 horas repasando todo mientras ella escribía notas y me hizo firmar papeles autorizándola a comenzar a construir el caso. Tomó fotos de mis muñecas y el daño a mi casa y dijo que solicitaría las grabaciones de las cámaras corporales de la policía también. Mi teléfono vibró mientras estaba firmando papeles y era Mitchell enviando un texto de que no podía regresar a casa y se iba a quedar en el hotel por un tiempo. Dijo que había estado al teléfono con abogados de divorcio toda la tarde tratando de averiguar cómo separarse de Karen después de estar casado por tanto tiempo. Le mostré el texto a mi abogada y asintió como si hubiera visto esto antes. En mi camino a casa, mi teléfono siguió iluminándose con mensajes de vecinos que apenas conocía. 3 familias diferentes se acercaron diciendo que necesitaban hablar conmigo sobre Karen. Un tipo que vivía 2 calles más allá dijo que Karen había llamado a CPS sobre ellos el verano pasado porque su niño de 8 años estaba montando su bicicleta en la entrada sin un padre parado justo ahí. La investigación tomó semanas y casi destruyó a su familia, aunque CPS no encontró nada malo. Otro vecino dijo que Karen los reportó al control de animales, afirmando que estaban abusando de su perro solo porque ladraba a veces durante el día mientras estaban en el trabajo. La tercera familia dijo que casi vendieron su casa y se mudaron después de que Karen siguiera llamando a los policías sobre su hijo adolescente por jugar básquetbol en su propia entrada después de la escuela. Esa noche, el presidente de la HOA llamó a mi celular, lo que fue raro ya que nunca había hablado con él antes. Sonaba realmente nervioso y dijo que necesitaba convocar una reunión de emergencia sobre lo que pasó, porque la HOA podría ser responsable si uno de los residentes andaba haciendo reportes falsos que pusieran a otros residentes en peligro. Quería crear nuevas reglas sobre cómo las quejas entre vecinos deberían manejarse y dijo que estaba preocupado por ser demandado si algo peor pasaba. Programó la reunión para 3 días después en el centro comunitario. A la mañana siguiente, Mitchell llamó y preguntó si podía pasar a buscar algo de su computadora en casa, pero no quería ir solo. Condujimos a su casa juntos y el auto de Karen no estaba allí, lo que fue un alivio. Mitchell fue directamente a su oficina en casa e inició sesión en la computadora de escritorio. Sus manos temblaban mientras hacía clic en carpetas y luego su cara se puso blanca. Giró la pantalla hacia mí y había una carpeta etiquetada Evidencia de vigilancia del vecindario, con subcarpetas para diferentes direcciones, incluyendo la mía. Dentro de mi carpeta había capturas de pantalla que se remontaban 6 meses de cada foto que había publicado en redes sociales, incluso cosas de mi Instagram privado que debe haber obtenido de alguien más. Había fotos de mi auto con notas sobre qué hora salía al trabajo, fotos de camiones de entrega en mi casa con marcas de tiempo e incluso capturas de pantalla de comentarios que había hecho en el grupo de Facebook del vecindario. Mitchell encontró carpetas similares para 5 otros vecinos con el mismo nivel espeluznante de detalle. Reenvió todo al correo de mi abogada y al de su abogado de divorcio también. 2 días después, el detective llamó para decirme que habían terminado su investigación y estaban recomendando cargos contra Karen por hacer un reporte falso y poner en peligro imprudentemente. Dijo que el fiscal del distrito revisaría todo dentro de la semana y decidiría si procesar. También mencionó que descubrir sobre los reportes falsos previos de Karen al 911 hizo esto mucho más serio, ya que mostraba un patrón de comportamiento. Mi abogada recibió las noticias también, e inmediatamente presentó una carta de cese y desista exigiendo que Karen dejara de publicar sobre mí en línea y se mantuviera al menos a 100 pies de mi propiedad. También exigió que Karen dejara de tomar fotos de mi casa y borrara todas las capturas de pantalla y notas de vigilancia que había estado guardando. La enviamos por correo certificado y por correo electrónico para asegurar que la recibiera. La reunión de la HOA llegó 3 días después y el centro comunitario estaba lleno con mucha más gente de la que había visto en una de estas cosas. El presidente comenzó explicando qué había pasado y por qué necesitábamos nuevas políticas. Pero antes de que pudiera terminar, la gente comenzó a gritar desde diferentes partes de la habitación. Algunos vecinos estaban defendiendo a Karen, diciendo que solo estaba tratando de mantener a todos seguros, mientras otros comenzaron a compartir sus propias historias sobre su acoso. Una pareja mayor
Dijo que Karen había medido su césped con una regla y los reportó a la HOA por estar 1/4 de pulgada demasiado alto. Otra familia dijo que había llamado a los policías sobre su niñera por sentarse en un auto estacionado durante su descanso. La habitación se puso más y más ruidosa, con gente discutiendo sobre si Karen estaba protegiendo el vecindario o aterrorizándolo. Mitchell había estado sentado en silencio en la parte de atrás, pero de repente se levantó y caminó al frente de la habitación. Su voz temblaba, pero habló lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Se disculpó por lo que su esposa había hecho y admitió que ella necesitaba ayuda profesional. Dijo que había estado en negación por años, pero verme casi recibir un disparo de la policía finalmente le hizo darse cuenta de lo peligroso que su comportamiento se había vuelto. Karen debe haber estado escuchando desde afuera porque irrumpió por las puertas, gritando que todos estábamos conspirando contra ella y que ella era la única que se preocupaba por los valores de las propiedades y mantener a los criminales fuera del vecindario. Señaló a diferentes personas, llamándolos perezosos, irresponsables y peligrosos antes de que el presidente de la HOA le dijera que necesitaba irse o llamaría a seguridad. Salió furiosa, gritando que todos nos arrepentiríamos de esto cuando el vecindario se fuera al infierno sin ella vigilando las cosas. El presidente de la HOA convocó otra reunión 2 semanas después, y esta vez la habitación estaba aún más llena con gente parada contra las paredes. Puso un PowerPoint sobre nuevas reglas de seguridad y comenzó a leer de notas preparadas sobre necesitar prueba antes de hacer quejas sobre vecinos. La gente comenzó a votar levantando las manos, y pasó 37-12, con la mayoría de los partidarios de Karen luciendo enojados, pero superados en número. El presidente también anunció que el grupo de Facebook no podía usarse para alertas de seguridad, más a menos que alguien tuviera evidencia real como fotos o reportes policiales. Karen se sentó en la primera fila tomando notas y negando con la cabeza todo el tiempo, mientras Mitchell se sentó muy atrás mirando su teléfono. A la mañana siguiente, me desperté para encontrar 3 cámaras de seguridad montadas en la casa de Karen, todas apuntando directamente a mi propiedad y las casas de otros vecinos. Las había instalado durante la noche usando algún tipo de postes telescópicos que llegaban hasta su línea del techo. Tomé fotos y llamé al presidente de la HOA, quien vino en 1 hora para verlas él mismo. Se quedó parado en mi entrada negando con la cabeza y dijo que esto violaba al menos 4 reglas diferentes de privacidad en nuestras pautas comunitarias. Caminó directamente a la casa de Karen y observé por mi ventana mientras discutían en su porche por 20 minutos. Ella siguió señalando las cámaras y luego varias casas mientras él sostenía lo que parecía el libro de reglas de la HOA. Eventualmente, él se fue y ella entró cerrando su puerta tan fuerte que la escuché desde mi sala. 3 días después, el detective llamó para decirme que el fiscal del distrito había revisado todo y decidido seguir adelante con cargos criminales. Dijo que arrestarían a Karen dentro de los próximos 1 o 2 días por presentar un reporte policial falso y mal uso de servicios de emergencia. Pregunté si Mitchell sabía y dijo que tratarían de hacerlo cuando él no estuviera en casa para minimizar el drama. El arresto pasó la siguiente tarde mientras yo trabajaba desde casa y Mitchell estaba en su oficina. 4 patrullas se detuvieron en su casa y oficiales caminaron a la puerta con papeles en sus manos. Karen contestó usando su bata y podía escucharla gritando desde dentro de mi casa, incluso con todas las ventanas cerradas. Le pusieron esposas allí mismo en su porche, mientras la mitad del vecindario observaba desde sus entradas y ventanas. Siguió gritando sobre sus derechos y exigiendo llamar a su abogado mientras la caminaban al patrullero. Todo el asunto tomó tal vez 10 minutos, pero el grupo de Facebook del vecindario explotó con publicaciones y comentarios en segundos. Mitchell me llamó esa noche sollozando tan fuerte que apenas podía entenderlo al principio. Dijo que había llegado a casa para encontrar cinta de escena del crimen en su puerta y una nota de la policía sobre el arresto de Karen. Siguió diciendo que no sabía qué hacer porque ella era su esposa, pero también casi había logrado que me mataran con sus mentiras. Me dijo que había estado quedándose en el Hampton Inn por la calle por 1 semana, ya porque no podía lidiar con su ira sobre la reunión de la HOA. Su voz se quebró cuando admitió que casi se había quedado sin dinero
y no sabía a dónde iría después. Le dije que empacara una maleta y viniera a quedarse en mi cuarto de huéspedes hasta que se las arreglara. Apareció una hora después con 2 maletas y una bolsa de laptop, luciendo como si no hubiera dormido en días. No hablamos mucho esa primera noche, pero le mostré el cuarto de huéspedes y le dije que se quedara tanto como necesitara. Los siguientes días fueron silenciosos con Mitchell, principalmente trabajando desde el cuarto de huéspedes y solo saliendo para comer. Karen pagó la fianza después de 3 días y lo primero que hizo fue conducir directamente a mi casa a las 7:00 de la mañana. Se paró en mi césped gritando para que Mitchell saliera y llamándome destructora de hogares y diciendo que yo destruí su matrimonio. Mitchell temblaba en la cocina mientras yo llamaba al 911 y les dije que alguien estaba violando una orden de restricción en mi propiedad. La operadora reconoció mi dirección y dijo que las unidades ya estaban en camino, porque los vecinos también habían llamado. Karen siguió golpeando mi puerta hasta que 3 patrullas aparecieron y los oficiales salieron ya luciendo cansados de lidiar con ella. La arrestaron allí mismo en mi porche mientras gritaba sobre ser tendida una trampa y cómo todos estábamos conspirando contra ella. El mismo detective me llamó después para decir que el juez había revocado su fianza después de este segundo arresto y sería retenida hasta el juicio. Dijo: a los jueces no les gusta cuando la gente viola órdenes de restricción horas después de pagar la fianza porque muestra que no seguirán las órdenes de la corte. Mitchell lloró de nuevo cuando le dije, pero también se veía aliviado como si se hubiera quitado un peso de los hombros. Las noticias locales recogieron la historia una semana después, aunque no usaron nuestros nombres reales o mostraron nuestras casas. La llamaron una historia de advertencia sobre llamadas falsas al 911 y entrevistaron al jefe de policía sobre desperdiciar recursos. Después de que la historia salió al aire, 3 vecinos más me contactaron privadamente para compartir sus propias historias sobre el acoso de Karen a lo largo de los años. Una familia dijo que había llamado al control de animales sobre su gato doméstico, afirmando que era un peligro para el vecindario. Otra pareja dijo que los había reportado a la aplicación del código 17 veces por cosas como dejar sus botes de basura afuera 1 hora de más. Mitchell comenzó a ver a un terapeuta la semana después de la historia de noticias y llegó a casa de su primera sesión luciendo sorprendido. Me dijo que el terapeuta le ayudó a darse cuenta de que Karen había estado controlando cada parte de su vida por décadas. Había escogido su ropa, controlado sus cuentas bancarias, decidido qué podía ver en TV e incluso monitoreado sus correos de trabajo. Dijo que no se le había permitido tener amigos en casa desde que compraron la casa hace 8 años. Comencé terapia también, porque no podía quitarme la imagen de todas esas armas apuntadas hacia mí en mi propia sala. Mi terapeuta se especializaba en trauma por encuentros policiales y dijo que lo que estaba sintiendo era totalmente normal para alguien que había pasado por eso. Me despertaba en la noche pensando que escuchaba sirenas o saltaba cuando los autos pasaban demasiado lento. El miedo de que la policía pudiera irrumpir por mi puerta de nuevo hacía difícil relajarme incluso en mi propia casa. 3 semanas después, estábamos sentados en una corte viendo al abogado de Karen levantarse y comenzar a hablar sobre trastornos de ansiedad. Sacó expedientes médicos y los agitó, diciendo que Karen había sido diagnosticada años atrás y que su miedo hacia mí era genuino debido a su condición. El fiscal se levantó sosteniendo una carpeta gruesa y comenzó a leer fechas y direcciones de todos los reportes falsos que Karen había presentado en los últimos 5 años. Enumeró 17 incidentes diferentes, donde Karen había llamado a la policía sobre vecinos por cosas como niños jugando básquetbol o alguien estacionándose demasiado cerca de su entrada. El juez se veía molesto mientras el fiscal mostraba un patrón de Karen, usando el 911 como su línea personal de quejas. Después de la corte, Mitchell condujo directamente a la oficina de su abogado y presentó los papeles de divorcio que había estado posponiendo por semanas. El abogado le ayudó a llenar formularios para separar sus cuentas bancarias y dividir sus bienes. Mitchell firmó papeles solicitando la casa, ya que los arrestos de Karen habían pasado allí, y ella no podía regresar de todas maneras debido a la orden de restricción. 2 días después, Mitchell me llamó sonando confundido, porque su abogado encontró 3 cuentas bancarias que Karen había escondido con casi $40,000 en total. Los estados de cuenta mostraban que había estado moviendo dinero de su cuenta conjunta por 2 años, poniendo 500 aquí y 300 allá en cuentas solo en su nombre.
El abogado de Mitchell dijo que esto era fraude financiero y podrían usarlo en el divorcio para conseguir a Mitchell un mejor acuerdo. El presidente de la HOA convocó una reunión de emergencia esa semana y anunció que estaban trayendo a un mediador profesional para enseñar resolución de conflictos. Dijo que nuestro incidente había hecho que la junta se diera cuenta de que el vecindario tenía serios problemas de comunicación que necesitaban arreglarse antes de que alguien saliera lastimado. El mediador apareció el siguiente martes y puso sillas en círculo en el centro comunitario. Vinieron como 20 personas, lo que era menos de la mitad del vecindario, pero más de lo que esperaba. Nos hizo hacer ejercicios sobre escuchar sin juzgar y encontrar terreno común, incluso cuando no estábamos de acuerdo. Algunas personas pusieron los ojos en blanco, pero otros en realidad tomaron notas y hicieron preguntas sobre manejar vecinos difíciles. 3 semanas después del arresto de Karen, el fiscal llamó para decir que Karen quería declararse culpable de cargos reducidos. En lugar de cargos de felonía por el reporte falso y poner en peligro, se declararía culpable de perturbar la paz como falta menor y mal uso de servicios de emergencia. El trato requería que Mitchell y yo estuviéramos de acuerdo, ya que éramos las víctimas, y Karen obtendría libertad condicional en lugar de tiempo en prisión. El fiscal dijo que Karen tendría que hacer servicio comunitario y terapia obligatoria 2 veces por semana por 1 año. Me senté en mi mesa de cocina mirando el acuerdo de culpabilidad por horas, sin estar seguro de qué hacer. Parte de mí quería que Karen enfrentara consecuencias reales por casi hacer que me mataran, pero otra parte solo quería que todo esto terminara. Mitchell vino y hablamos de ello sobre cervezas en mi patio trasero, ya que ambos evitábamos mi sala ahora. Dijo que quería estar de acuerdo con el trato porque tal vez la terapia realmente ayudaría a Karen a entender lo que había hecho mal. Ambos firmamos los papeles al día siguiente y los enviamos por fax a la oficina del fiscal. En la sentencia, el juez le dio a Karen 2 años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario en una instalación de salud mental. También prohibió a Karen llamar al 911, excepto por emergencias reales, y dijo que cualquier violación significaría tiempo inmediato en prisión. Karen tuvo que pagar $5,000 en multas y costos de corte, además reembolsar al departamento de policía por la respuesta SWAT. El juez dejó claro que si Karen violaba cualquier parte de la sentencia, cumpliría el tiempo máximo de prisión por los cargos originales. Mientras tanto, la HOA contrató a un oficial de policía real para ejecutar un programa de entrenamiento de vigilancia vecinal. El oficial usó nuestro incidente como su ejemplo principal, mostrando un PowerPoint con tiempos de respuesta y costos de esa noche. Explicó que los reportes falsos desperdician recursos que podrían salvar vidas y enseñó a todos la diferencia entre sospechoso y solo diferente. La mitad de la habitación siguió mirándome durante su presentación, pero solo me enfoqué en tomar notas sobre cuándo realmente llamar a la policía. El divorcio de Mitchell pasó rápido, ya que Karen había violado la orden de restricción 2 veces y cometido fraude financiero. El juez le dio a Mitchell la casa y la mayoría de sus bienes, pero Mitchell me dijo que no podía soportar vivir allí más. Contrató mudadores la siguiente semana y puso la casa en el mercado, diciendo que cada habitación le recordaba sus peleas. Finalmente llamé a alguien para arreglar mi puerta principal, que la policía había destruido durante la redada. El contratista tuvo que reemplazar todo el marco porque el ariete había agrietado la madera más allá de la reparación. Mientras trabajaba, ordené un sistema de seguridad con cámaras cubriendo cada entrada a mi casa. El tipo de instalación dijo que había estado recibiendo muchas llamadas de nuestro vecindario últimamente y preguntó si algo había pasado. Solo le dije que habíamos tenido algunos robos y lo dejé así, no queriendo explicar toda la historia de nuevo. El sistema de seguridad tenía sensores de movimiento y una alarma que llamaría a mi teléfono antes de alertar a la compañía de monitoreo. Mitchell encontró un apartamento de un dormitorio al otro lado de la ciudad, cerca de su oficina, y parecía más feliz cada vez que lo veía. Comenzamos a encontrarnos en un bar deportivo del centro para ver juegos en lugar de en mi casa, porque ninguno de nosotros se sentía cómodo allí más. Compró muebles nuevos y decoró su lugar como quería por primera vez en décadas. Durante un juego, me dijo que se había unido a un grupo de senderismo y estaba planeando un viaje de campamento, algo que Karen nunca le había permitido hacer. Se veía más joven de alguna manera sin el estrés de constantemente manejar los estados de ánimo y paranoia de Karen. 3 meses después de su terapia ordenada por la corte,
Karen comenzó a enviar estas cartas de disculpa mecanografiadas a todos los que había acosado a lo largo de los años. La mía apareció un martes por la mañana con el membrete oficial del centro de terapia y todo. Escribió sobre reconocer sus problemas de ansiedad y tomar responsabilidad por el incidente SWAT, pero se sentía como si su terapeuta básicamente hubiera dictado toda la cosa. Mitchell me dijo que había enviado cartas similares a 12 otros vecinos, incluyendo la familia a la que había llamado CPS. La mayoría de la gente simplemente las tiró, pero la pareja mayor por la calle en realidad escribió de vuelta diciendo que aceptaban su disculpa y esperaban que mejorara. El grupo de Facebook del vecindario se mantuvo bastante silencioso, sin las publicaciones constantes de Karen sobre autos sospechosos y gente paseando perros demasiado temprano en la mañana. Podías decir que había esta división rara, aunque entre la gente que aún pensaba que Karen había estado protegiendo el vecindario y aquellos de nosotros que habíamos sido su objetivo. En la siguiente reunión de la HOA, la mitad de la habitación ni siquiera nos miraba a Mitchell y a mí, mientras la otra mitad siguió acercándose a compartir sus propias historias de Karen. El presidente de la HOA trató de mantener las cosas enfocadas en cosas normales como presupuestos de paisajismo, pero cada discusión de alguna manera regresaba a lo que pasó esa noche con la policía. 6 meses después de que todo pasara, Mitchell me llamó emocionado sobre esta mujer que había conocido en una cafetería cerca de su nuevo apartamento. Su nombre era Sara y trabajaba como enfermera en el hospital del centro. Siguió diciendo que no podía creer que alguien normal realmente quisiera salir con él después de 23 años con Karen. Habían salido 4 veces, y ella no había revisado su teléfono ni una vez o exigido saber dónde estaba cada minuto. Estaba aprendiendo cosas básicas de relaciones como que estaba bien tener diferentes opiniones sobre películas y que las discusiones no tenían que convertirse en peleas a gritos. Mientras tanto, mi demanda contra el seguro de propietarios de Karen finalmente pasó después de meses de papeleo y deposiciones. La compañía de seguros se arregló por $35,000 lo que cubrió mis sesiones de terapia, el nuevo sistema de seguridad, el reemplazo de la puerta, y me dejó con suficiente para tomar unas buenas vacaciones. Mi abogada dijo que querían evitar un juicio con jurado donde las grabaciones SWAT se verían mal para ellos. El cheque llegó la misma semana que Mitchell me dijo que Karen finalmente se estaba mudando. Había terminado sus horas de servicio comunitario en la instalación de salud mental y decidió ir a vivir con su hermana en Arizona. Mitchell la ayudó a empacar solo para asegurarse de que realmente se fuera y me dijo que parecía diferente, como si la pelea se le hubiera salido. El camión de mudanza se fue un jueves por la tarde y prácticamente podía sentir a todo el vecindario exhalar. 3 semanas después, la HOA envió este nuevo documento de políticas que llamaron las pautas del buen vecino que se escribieron debido a nuestro incidente. Tenía reglas específicas sobre cuándo llamar a la policía, qué constituía comportamiento realmente sospechoso y consecuencias por reportes falsos, incluyendo multas de la HOA y posible acción legal. Incluso trajeron a ese oficial de policía de nuevo para hacer otro entrenamiento sobre la diferencia entre ser vigilante y ser paranoico. Todos sabían por qué existían estas reglas, pero nadie dijo el nombre de Karen en voz alta más. Mitchell y yo seguimos encontrándonos para juegos, aunque habíamos cambiado a este bar deportivo del centro que tenía mejores alitas de todas maneras. Bromeábamos a veces sobre cómo Karen accidentalmente nos hizo un favor a ambos por estar tan loca esa noche. Él se liberó de un matrimonio tóxico y yo aprendí a tomar en serio la seguridad suburbana con mi nuevo sistema de seguridad y cámaras. Su nueva novia Sara comenzó a acompañarnos a veces y era genial con toda la historia, aunque sonara completamente loca cuando se la explicábamos. Dijo que podía decir que Mitchell había pasado por algo difícil, pero que estaba trabajando en sí mismo, y eso es lo que importaba. El dinero del seguro me permitió tomarme 2 semanas libres del trabajo para simplemente descomprimirme y lidiar con la ansiedad persistente de tener armas apuntadas hacia mí en mi propia casa. Mi terapeuta dijo que tomaría tiempo sentirme completamente seguro de nuevo, pero estaba progresando. Mitchell estaba haciendo su propia terapia también, y dijo que le estaba ayudando a reconocer todas las maneras en que Karen lo había controlado, que él había pensado que eran normales, como nunca se había dado cuenta de que otras parejas no tenían interrogatorios de 1 hora sobre compras con tarjeta de crédito de menos de $20. La barbacoa anual del vecindario llegó en septiembre, y por primera vez en años, la gente en realidad parecía relajada.
Mitchell trajo a Sarah y la presentó a todos, mientras yo simplemente disfruté no sentir que tenía que cuidar mi espalda constantemente. La gente en realidad estaba hablando entre sí cara a cara en lugar de publicar fotos espeluznantes en Facebook, preguntando si alguien reconocía al huésped de la casa de su vecino. El presidente de la HOA hizo algún discurso sobre comunidad y trabajar juntos, pero todos sabían que quería decir que todos habíamos aprendido nuestra lección sobre dejar que la paranoia tomara el control. Nadie llamó a los policías, incluso cuando algunos adolescentes se pusieron un poco ruidosos jugando basquetbol en el parque de al lado. Mitchell ganó el torneo de cornhole y Sarah me chocó los 5 cuando venció al tipo que había apoyado a Karen en todas esas reuniones de la HOA. Se sintió como si el vecindario finalmente hubiera encontrado su equilibrio de nuevo, aunque todos sabíamos que lo que pasó esa noche había cambiado todo permanentemente. Bueno, eso va a ser todo por hoy. Aprecio que hayas pasado el rato y cuestionado las cosas junto conmigo. Siempre se siente como un verdadero viaje cuando lo compartimos juntos. Suscríbete para más contenido como este.